Hola, bienvenidos a todos al capítulo de gravitación, en donde trataremos el tema de ley de la gravitación universal de Newton. Algunas de las primeras investigaciones en el campo de la física nacieron de preguntas que la gente se hacía acerca del firmamento. ¿Por qué la luna no se cae hacia la Tierra? ¿Por qué los planetas se mueven en el cielo? ¿Y por qué la Tierra no sale despedida hacia el espacio exterior en lugar de permanecer en órbita alrededor del Sol? El estudio de la gravitación responde a estas y muchas otras preguntas relacionadas. En este capítulo estudiaremos la ley básica que rige las interacciones gravitacionales. Se trata de una ley universal. La fuerza de gravedad actúa fundamentalmente de la misma manera entre la Tierra y nuestro cuerpo, entre el Sol y un planeta, y entre un planeta y sus lunas. Aplicaremos la ley de la gravitación a fenómenos como la variación del peso con la altitud, las órbitas de los satélites terrestres y la de los planetas alrededor del Sol. El ejemplo de atracción gravitacional que probablemente resulte más conocido para ustedes es su peso, la fuerza que lo atrae hacia la Tierra. Al estudiar el movimiento de los planetas y la Luna, Newton descubrió la característica fundamental de la atracción gravitacional entre dos cuerpos cualquiera. Junto con sus tres leyes del movimiento, en 1687 Newton dio a conocer la ley de la gravitación. El efecto gravitacional afuera de cualquier distribución de masa esférica simétrica es el mismo que si toda la masa estuviera concentrada en su centro. La fuerza gravitacional entre dos masas esféricas simétricas m⁻₁ y m⁻², es la misma que si se considerara que toda la masa de cada esfera estuviera concentrada en m⁻₁, el centro. Así observamos en la representación gráfica, que dos partículas cualquiera se atraen entre sí mediante fuerzas gravitacionales. Tener en cuenta que, aunque dos partículas tengan masas muy distintas, estas ejercen fuerza de atracción gravitacional de la misma magnitud, tal cual observamos en la representación gráfica del literal A con respecto a la gráfica del literal B. Y bien, como habíamos mencionado, Newton dio a conocer la ley de la gravitación en 1687, y esta puede enunciarse así: toda partícula de materia en el universo atrae a todas las demás partículas con una fuerza directamente proporcional al producto de la masa de las partículas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Los contenidos teóricos a considerar para la deducción de la ley de la gravitación universal son: aceleración centrípeta, segunda ley de Newton, segunda ley de Kepler, tercera ley de Kepler, tercera ley de Newton, y como dato adicional, la constante física G. A continuación vamos a definir algunos de los contenidos teóricos a considerar. Aceleración centrípeta. Cuando un cuerpo realiza un movimiento circular uniforme, la dirección del vector velocidad va cambiando a cada instante, y tendríamos una expresión como esta: la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Gráficamente tenemos algo como esto, en donde observamos que el vector velocidad es perpendicular al vector aceleración, y esto va a seguir sucediendo como lo muestra la gráfica. Segunda ley de Newton, en donde dice que la aceleración de un objeto sobre el cual actúa una fuerza neta es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza neta y en la misma dirección, e inversamente proporcional a la masa del objeto. Si expresamos esto, nos quedaría algo así. Sin embargo, reordenando la ecuación, nos quedaría que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Segunda ley de Kepler. El vector posición de cualquier planeta respecto del Sol barre áreas iguales de la elipse en tiempos iguales.
Al considerarse eso, nos queda esta ecuación. Cabe mencionar que la segunda ley de Kepler se fija para cuerpos que tienen órbita elíptica, pero debido a la poca excentricidad se puede considerar que es una aproximación razonable para tener una órbita circular. Tercera ley de Kepler. Para cualquier planeta, el cuadrado de su periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita elíptica. Esto nos dará una constante y la expresión nos queda así. Tercera ley de Newton. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentidos opuestos. Observamos cómo una persona empuja a una pared con una fuerza X y en dirección hacia la pared, mientras que la pared ejerce una fuerza de igual magnitud pero en sentido contrario, que es el vector verde que vemos ahí. Y en la superficie de otros planetas. En cambio, G mayúscula relaciona la fuerza gravitacional entre dos cuerpos con sus masas y la distancia entre ellos. Decimos que G es una constante universal porque tiene el mismo valor para dos cuerpos cualquiera sin importar dónde se encuentren. Constante física G. Para determinar el valor de la constante de gravitación G, debemos medir la fuerza gravitacional entre dos cuerpos de masas conocidas m⁻₁ y m⁻², a una distancia conocida r. El valor de G es igual a 6.674 por 10 a la menos 11 newton por metros cuadrados sobre kilogramos al cuadrado. Esta medida se consiguió en el experimento de Cavendish, que es el esquema de la gráfica que está en la diapositiva. También conocida balanza de torsión, permitió obtener implícitamente en 1798 la primera medida de la constante de gravitación universal G. Con este dato a partir de la ley de gravitación universal de Isaac Newton. Nota importante: no confundir G mayúscula con G minúscula, debido a que G minúscula es la relación debido a la gravedad, que relaciona el peso de un cuerpo con su masa. El valor de G varía en diferentes puntos de la superficie terrestre. Bien, así llegamos al final de este primer video. Gracias por tu atención. Nos veremos pronto en la segunda parte del video de Ley de la Gravitación Universal, donde la deduciremos y resolveremos algunos problemas planteados. Hasta pronto.